importante, ¿verdad? Dejar claro desde un principio que, bueno, la intención no es convencer a nadie, sino ayudar a creer. Porque una vez que nosotros ayudamos a creer o que nos ayudan a creer, el ser humano, uno mismo se convence por sí solo. Pero como no se sabe ya en qué creer a causa de que hay tantas cosas ligadas con Biblia, con brujería, con santerismo, con espiritualismo y todo esto, pues hay que poner los fundamentos, hay que poner unos fundamentos y dar una perspectiva bíblica. Oh no, I hope I don't fall. Para las personas, cuando uno anda confundido, nuevamente a causa de todo lo que hay en el mundo, pues uno pueda tener mejor claridad del panorama mundial, ¿verdad? Se puede decir. Entonces, con esto dicho, vamos a ver la importancia de uno. Ese es el punto hoy. La importancia de uno, de ti solito o de ti solita que estás allí y que dices, oye, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi parte realmente que yo puedo ejecutar y comenzar a poner en práctica para el pro de una mejor sociedad, ¿verdad? De un mejor convivir, al menos hasta que venga el Señor Jesucristo. De esto vamos a hablar hoy. Comencemos porque, bueno, vamos a clarificar, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Para las personas que se conectan, que ven estos mensajes por primera vez, creemos en Dios, Jesucristo y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en otras palabras, es el espectrum espiritual que rodea la tierra y que de una forma, como dice el libro de Génesis, en el principio era el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra, sobre las aguas. Entonces, ¿qué es la fe? Con esto dicho, veamos qué es la fe. Hebreos capítulo 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora muy bien, vale la pena compartir un punto, ¿verdad? Que es muy digno, se puede decir, porque de acuerdo a las razones por las cuales el ser humano puede existir, tú y yo podemos existir, se habla de tres posibles opciones. Un universo eterno, o sea que el universo ha sido eterno, siempre ha estado y siempre va a estar, por decirlo, ¿verdad? La segunda opción, un universo autocreativo, que se creó solo a través de la fuerza, de la materia o de la energía que se mueve en el universo, una segunda opción. Y la tercera opción, la Biblia. Dios y el plan de redención que nosotros podemos ver a través de los 66 libros que componen este libro, que es un mensaje para la humanidad. Una oportunidad con el libre albedrío, es un regalo que nosotros decidimos aceptar o no aceptarlo. Eso se puede concluir que es la Biblia. Entonces, con esto dicho, nuevamente, la importancia de uno. La importancia de uno. ¿Qué va a pasar? Esta pregunta que anoté estos puntos. ¿Qué va a pasar en tu familia? Boom, si tú si tomas la decisión hoy y comienzas a mover todos los fundamentos en tu vida a través de lo que dice este libro. ¿Qué va a pasar en tu familia? Este es el punto, la importancia de uno solo. Y ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo más reducido posible. Pero mi punto y mi enfoque es este.
¿Qué va a pasar en mi familia, en tu familia, si tú tomas la decisión de decirle al pecado, pecado, al amor, amor? ¿Qué va a pasar en tu vecindario, en tu barrio, en mi barrio? ¿Qué va a pasar en nuestros trabajos? ¿Qué va a pasar en tu trabajo? ¿Cómo te van a comenzar a ver? ¿Cómo va a comenzar a influir tu presencia en el entorno donde tú te muevas? ¿Qué va a pasar con tus amistades? Con mis amistades. Yo ya sé lo que pasó con mis amistades o con las personas que yo pensé que eran mis amistades cuando tomé este camino de seguir a Jesucristo, de bautizarme, nacer de nuevo. Entonces vamos a hacer una repetición rapidito. ¿Qué va a pasar en mi familia, en mi vecindario, en mi trabajo y con mis amistades? De aquí la importancia de uno. Porque cuando tú tomas la decisión de ser luz y no seguir en lo que el sistema nos programó, si tú tomas la decisión de ser la sal, recordemos que el componente químico de la sal es simplemente mantener. O sea, el componente químico de la sal dice que una sal o algo que se esté descomponiendo, se le coloca sal y es tan fuerte que mantiene, que reserva, que preserva lo que sea que se esté dañando. Y si nos ponemos a ver, así estamos en este mundo. La descomposición social a la que ha llegado el ser humano es clara y evidente. Padres violando a sus hijas, presidentes, policías, ladrones, una locura totalmente. Todo está revuelto con una ensalada. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros crecimos con un título en la frente. Creo en Dios, pero ya sabemos, yo recuerdo mis tíos, cuando cumpla 13 lo voy a llevar por donde las prostitutas para que se haga hombre. Mentiras diabólicas como esta, ¿verdad? Y esto es lo que el sistema viene metiendo, el diablo viene metiendo en la mente del ser humano. Nuevamente, ¿qué va a pasar en tu familia? ¿Qué va a pasar en tu vecindario? ¿Qué va a pasar en tu trabajo? ¿Y qué va a pasar con tus amistades? Si tú tomas la decisión de creer en Dios, de creer en Jesucristo, de creer en el Espíritu Santo, que es la fuerza, el espectro espiritual que nos movió desde niños, aún sin conocerlo, cuando nos fueron a robar, cuando nos iban a matar. Tener un accidente, nos estuvo protegiendo. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar en estos 4 fundamentos? Que si los describimos realmente, son los fundamentos que sostienen esta sociedad. De allí la importancia de clarificar que no es homofobia, sino que es lógica humana. Hemos compartido este ejemplo, pero creo que es digno de compartirlo nuevamente. La razón por la cual la homosexualidad no puede ser apoyada es porque si sacamos todas las familias del mundo y en este planeta, en este mundo, solamente quedan familias homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿qué va a pasar? No se van a poder reproducir. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos compadres le van a decir a las comadres, comadre y compadre, vamos a ser hijos, porque la generación no se van a poder transferir, no va a haber generación, hombre con hombre no produce, mujer con mujer no produce. Y lo que va a pasar es eso, se van a empezar a ligar. La pregunta que cabe a continuación es la siguiente: ¿es esto realmente amor? Tú y yo sabemos que no lo es. Por eso, una forma de debatir y de clarificar que no es homofobia, sino que es lógica humana, la tuerca, 2 tornillos no se enroscan. El tornillo tiene que enroscar con la tuerca. Este es el fundamento social de esta humanidad. Es el fundamento que vemos en la palabra de Dios. En el principio eran Adán y Eva y ya sabemos la historia. Obviamente todo se ha corrompido, todo se ha descompuesto.
Pero un punto que me llama la atención, hace poco que tuve una conversación con una persona. En este mundo vemos la maldad como tal, ¿verdad? Pero la maldad no es algo sólido. La maldad, yo digo que la maldad no existe, solamente existe falta de cosas buenas en el corazón del ser humano. Porque el libro de la Biblia dice que cuando Dios creó todo en el principio, Dios se paró y vio que todo era bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que la falta de Dios en el corazón de nosotros, su creación, Dios en mi corazón. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, algo tiene que moverme, porque no somos seres autónomos, alguna fuerza, alguna influencia, y de ahí es donde la maldad se manifiesta, porque si no tengo a Dios en mi corazón, que es el creador, el autor de la vida, algo tiene que moverme, y nosotros conocemos cuál es ese algo, la influencia maligna. Es la influencia maligna, el egoísmo, la envidia, todas estas cuestiones que son realmente las que constituyen al escenario mundial que tenemos hoy en día. El egoísmo, la envidia, esos son los peores, porque de allí comienza el ser humano a carcomerse, a autodestruirse. Nuevamente, la importancia de uno solito, de tú solito y de tú solita, que te levantes en tu familia y le digas, papá, mamá, ¿por qué ustedes nunca se casaron? ¿Por qué ustedes me trajeron a mí en pecado de fornicación? ¿Por qué ustedes siguen robando, mintiendo? Yo vi a mi papá con la canita al aire, yo vi a mi mamá haciendo esto y lo otro. O sea, la importancia de uno solo que se levante en una familia es trascendental, y esto lo vamos a ver a continuación. ¿Dónde está mi lista? Aquí está. De acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos un cronograma o tenemos un árbol genealógico, desde Adán y Eva, pasando por Abraham, Isaac y Jacob, que son los tres seres que vienen después de Noé, del arca de Noé. De acuerdo a este registro histórico, muy interesante, de acuerdo a este registro histórico, Adán y Eva, a Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Luego de esto tenemos las 12 tribus. Todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento. I'm so into pieces, I'm so alone. Into pieces, Luego de esto aparece el Señor Jesucristo en el escenario mundial reciente de estos 2000 años que conocemos de historia, y tenemos la otra parte, ¿verdad?, de este capítulo, que son los discípulos, los profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, y aquí seguimos nosotros. Lo más maravilloso de todo esto, seguimos nosotros aquí 2000 años después, luchando, peleando por esta fe y ayudando, contribuyendo a que no se apague este fuego, esta llama, que el Espíritu Santo de Dios encendió en nosotros, encendió en ti, enciende en las personas que se lo piden, porque dice la palabra, si nosotros siendo malos podemos dar cosas buenas, cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahora bien, esto suena muy bonito, pero hay un lado oscuro, porque de la misma forma que el impacto de uno solo puede llegar a revolucionar, lo que hizo el Señor Jesucristo fue crear prácticamente una revolución espiritual. Analicemos la historia y nos vamos a dar de cuenta de esto. Por el otro lado tenemos el lado oscuro. Por ejemplo, artistas, cantantes, actores, personas que simplemente, aquí tengo anotado al amigo Ricky Martin, por ejemplo. Un varón que se cansó de probar de mujer en mujer, se entrega a la perdición, a la homosexualidad, y veamos el impacto que viene
teniendo en la mente del ser humano, en la mente de esas personas que crecieron en un ambiente disfuncional, por ejemplo, una familia que no estaba basada en fundamentos bíblicos. Llega Ricky Martin con su mensaje de homosexualidad, que todo está bien, que el amor, que el arco iris, que las mariposas y las flores, y por ahí se mete el diablo en la mente del ser humano. Tú estás en mi mente, mi corazón te siente, te amaré yo por siempre. No habrá quien me aleje, siempre tú tan presente, solo tú entre la gente. Entonces la importancia de uno es tan fundamental y tan poderosa que aplica para los dos bandos, para el bando de Dios o para el bando del diablo. Es lo mismo que vemos en la rebelión de Lucifer. El diablo primero era el ángel de luz, el comandante del ejército de los ángeles de Dios. Se revela, lo vemos en el libro de Ezequiel, de Zacarías, se revela, comienza a meter mentiras en la mente de los ángeles. Y cabe una pregunta: ¿cómo fue que los ángeles creyeron la mentira de Lucifer, el ángel de luz en ese momento? La respuesta la encontramos con el razonamiento, con la lógica. No había una mentira antes. O sea, se puede decir que esa fue la primera mentira en el universo. Cuando Satanás, cuando Lucifer en ese momento comienza a meter cucarachas en la mente de Dios, en la mente de los ángeles, y comienza a decirle: hey, este Dios es pura mentira, este Dios quiere todo para él. Y de allí nosotros tenemos en la Biblia la rebelión de Satanás. Te quiero, cuánto te quiero, te busco y estás tan dentro, te miro y te respiro, tu amor me mantiene vivo, te amo y cuánto te amo, te abrazo y me siento sano. Y lo que vemos en Efesios capítulo 12, Efesios capítulo 6, versos 12, es el ejército, el imperio que tiene Satanás a causa de todos los ángeles caídos, que la misma Biblia nos demuestra que existen en el mundo espiritual y que tal vez no lo veamos físicamente, pero que podemos sentir su impacto en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, en la sociedad, en el entorno, en el trabajo, en la próxima tercera guerra mundial que está a punto de suceder. Entonces, la importancia de uno es tan importante para el lado de Dios, que cada uno de nosotros tome la decisión de creer en Él como Él quiere que creamos, de acuerdo a su palabra, como para el lado del enemigo. Porque un solo ser que crea, bien sea para el lado de Dios o bien sea para el lado del diablo, es mucho el impacto que va a tener. Y de allí la pregunta nuevamente: porque a pesar de mí, siempre tú estarás, yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. ¿qué va a pasar en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo y con tus amistades si tú te decides a marcar una diferencia, a comenzar a tener un impacto en donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú te pares, que la gente te conozca, porque realmente eres un representante de Dios en la tierra, de acuerdo a tus acciones, no solamente por las cosas que decimos, sino a cómo nos comportamos, qué testimonio realmente estamos dando. Esta es la importancia de uno solo. Vean cómo todo está conectado, desde Adán y Eva, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los discípulos y nosotros. Continuamos. Algunos creen, otros no creen. Unos creímos, yo creí por más de 25 años de mi vida solamente en un Dios y ya. No sabía quién era Jesucristo, no sabía qué era el Espíritu Santo. No tenía conocimiento del pecado, no sabía que sexo antes del matrimonio solamente me traía maldiciones.
a mi vida. De allí tantas mujeres separadas, abandonadas, porque se dejaron llevar el hombre y la mujer por la atracción y ya. Entonces la importancia de uno es magnífica, es extraordinaria, porque el impacto que dejó el Señor Jesucristo en la historia de la humanidad la vemos reflejada en la división. Toda la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. La importancia de uno nuevamente. Entonces yo te hago la pregunta, y es muy válida que nos la hagamos. ¿Qué va a pasar en mi familia? ¿Qué va a pasar en tu familia? ¿Qué va a pasar en mi vecindario? ¿Qué va a pasar en tu vecindario? ¿En tu barrio? ¿En mi barrio? ¿Qué va a pasar en tu trabajo? ¿Y qué va a pasar en mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis amistades? ¿Qué va a pasar con tus amistades? Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. Si tú tomas la decisión de comenzar a creer en Dios, pero como Él quiere que creamos. Dios Padre, Dios Hijo y su Santo Espíritu, o el Espíritu Santo, o el espectrum espiritual que rodea la tierra y que se mueve cada día. Ok, yo creo que la respuesta nosotros la sabemos. Pero para complementar este mensaje y para cerrar esta reflexión, yo quiero compartir esto porque de esto depende todo. De la regeneración o del nuevo nacimiento. La palabra lo dice así. La regeneración o el bautizo cuando ya estamos grandes, no es la agüita que nos ponen cuando estamos chiquitos en la iglesia, no. Sino cuando crecemos y nos arrepentimos de las cosas que sabemos que venimos haciendo mal para poder comenzar una vida nueva. Dice la palabra lo siguiente. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona por Dios el Espíritu Santo. Mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Esta es la parte que más me gusta. La vida eterna de Dios, que lo convierte en hijo de Dios. En ese momento, cuando nosotros entendemos realmente que no somos un juguete sexual de nadie, que no somos simplemente un ser humano y ya cualquiera, sino que esto de ser hijo de Dios trae responsabilidades y amerita, envuelve muchas cosas. Vea lo que sucede. Dice, mediante ese proceso se le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios. Y como hijo de Dios ya no se conforma a este mundo, sino que ahora está vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Salgan corriendo por la palabra santidad. Recordemos que la palabra santo no significa andar con una cosita blanca en la cabeza ni nada, sino simplemente estar separado. Yo sé lo que vengo viviendo. Yo sé lo que viví en estos 25 años que anduve en el mundo, tomando, fumando, teniendo sexo a lo loco y todas estas cuestiones. Yo ya sé lo que me voy a encontrar con esto si vuelvo a cometer este error. Ese es el significado etimológico de la palabra santo o santidad. Simplemente estar apartado, luchar contra la corriente del sistema diabólico que Satanás, que la élite, que el sistema le va metiendo al ser humano a medida que vamos creciendo. Las propagandas, los comerciales, hombre con hombre, mujer con mujer, todas estas cuestiones que no tienen fundamento porque lo acabamos de explicar. No es homofobia, es lógica humana. Si esta sociedad sacamos todas las familias y dejamos familias de hombres con hombres y familias de mujer con mujer, no se van a poder reproducir y van a empezar a compartirse con padre, con madre
vamos a reproducirnos porque si no, no va a haber generación detrás de nosotros. Y nuevamente la pregunta que cabe es la siguiente: ¿es esto realmente amor? Tú y yo sabemos la respuesta. Entonces, la importancia de uno, ¿qué va a pasar en tu familia? ¿Qué va a pasar en tu vecindario? ¿Qué va a pasar en tu barrio? ¿Qué va a pasar en tu trabajo? ¿Qué va a pasar en tu conjunto, en tu cuestión de amistades? Si tú solo te decides a marcar un antes y un después en tu vida, a comenzar a creer en Dios, pero como Él quiere que creamos. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro, otra vez oro, si me da miedo lloro. Como nos enseñaron o nos preprogramaron que decíamos: yo por más de 25 años de mi vida creo en Dios, pero engañaba a mi pareja, usaba droga, me emborrachaba, robaba, mentía y andaba por el mundo haciendo lo que yo quería, pero decía que creía en Dios. Entonces, la pregunta: ¿qué va a pasar en tu familia? ¿Qué va a pasar en tu vecindario, en tu barrio? ¿Qué va a pasar en tu trabajo? Imagínate este panorama. ¿Qué va a pasar con tus amistades si tú te decides a creer en Dios como Él quiere que creamos? De acuerdo a esta Biblia, a este libro se supone, en otras palabras, que es la mente de Dios. Y los 10 mandamientos los podemos definir como el carácter, la personalidad de Dios. Cómo Dios quiere que uno se mueva y que se desplace en este lugar. Por eso dice: no matarás, no robarás, no le soplarás el viste al vecino, no le verás la cara de tonto a nadie. En otras palabras, vivir, intentar ser lo más normal posible. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Venezuela, ni muy calvo ni dos pelucas, sin confundir manso con menso, no, sino que yo sé lo que vengo viviendo y yo sé, la lógica humana me dice que si yo sigo por ese camino me voy a seguir encontrando lo mismo. Es tan sencillo como eso, sin darse mucho por el pecho ni nada, sino usando, yo siempre lo comparto, yo más que la fe, yo creo en la lógica humana. Y creo en que realmente este libro misterioso es la mente de Dios y que los 10 mandamientos son el fundamento de la tierra para que el ser humano tenga una vida lo más normal y lo más tranquila posible. Con esto dicho, vale la pena hacerse la pregunta nuevamente: ¿cómo va a ser tu familia, tu barrio, tu vecindario, tu trabajo, tu lugar de trabajo y tus amistades? ¿Qué va a pasar en tu entorno? Yo ya sé lo que pasó en el mío. Desde 3 años atrás que yo tomé esta decisión. Pregúntate lo que va a pasar en tu vida. ¿Realmente tu convicción de vida va a cambiar? ¿Tu situación va a cambiar? Por supuesto que tiene que cambiar, porque otra de las leyes que existen en el mundo, más allá de la fe, es la lógica universal. Y la lógica universal nos dice que si yo continúo haciendo las mismas cosas que estoy haciendo, no puedo conseguir resultados diferentes. Y que la única forma de comenzar a ver cosas diferentes, mejor trabajo, mejor oportunidad, un auto mejor, una pareja mejor, amistades mejor, realmente que me influyan algo positivo, que me ayuden a prosperar. Es haciendo cosas diferentes. Es la lógica. Es la lógica simplemente. Ni siquiera sabemos por qué existimos a la final del día. Entonces la lógica humana me dice que si yo comienzo a hacer cosas diferentes, yo puedo tener acceso por derecho, por lógica humana. Si yo dejo de hacer las cosas que vengo haciendo y que sé que no me han funcionado, si yo comienzo a hacer cosas diferentes, yo tengo por ley universal
que comenzar a recibir, a vivir cosas diferentes. Y esas cosas diferentes me van a dar a mí acceso a otras cosas diferentes, nuevos horizontes. Entonces, con esto dicho, vamos a culminar esta reflexión, ¿verdad? Nuevamente, ¿cómo va a ser mi familia? ¿Cómo va a ser el vecindario? ¿Cómo va a ser mi lugar de trabajo? ¿Y cómo va a ser el entorno de mis amistades? Yo tomo esta decisión y si tú tomas esta decisión, te invito a que te hagas esta pregunta. Y el mensaje que yo siempre comparto a las personas con que crecí, con la gente que sinvergüencié, que estuve fumando, que estuve robando y todo eso. Yo siempre les digo el mismo mensaje. No tengas miedo a ser diferente. No tengas miedo a ser diferente. Porque yo era uno que venía de andar, de robar con los policías y todas estas cuestiones locas. Entonces yo siempre que hablo con alguien le digo, no tengas miedo a ser diferente. Porque cada ser humano está viviendo su propia película. Desde el que limpia zapatos, el policía que es más ladrón que policía, los presidentes corruptos, las personas que tienen pechos pero se creen hombres, o los hombres que tienen testículos pero se creen mujeres. O sea, cada ser humano está viviendo su propia película. Y si nosotros ya vivimos nuestra propia película y sabemos cómo nos fue, la pregunta es sencilla. ¿Por qué no probar algo diferente? ¿Por qué no probar algo diferente? Atrevernos, escúchalo como se dice, atrevernos a dar ese primer paso que no nos va a poner donde nos gustaría estar, pero ese primer paso sí nos saca de ese hueco donde muchas veces caemos. La depresión, la situación económica del país, la mentira, ya no sé en qué creer. Todas estas cuestiones envuelven al ser humano en una burbuja oscura. Y ahí es cuando aparece Jesucristo en el escenario mundial. Jesucristo es el único ser que ha dicho, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando estudiamos un poquito más estos 3 puntos, entendemos que son la respuesta a la pregunta del $1.000.000. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos estamos dirigiendo? Jesucristo dijo, Él es el camino. ¿El camino a qué? El camino a una vida diferente, no perfecta, no sin inconvenientes, sino Él es el camino a una vida diferente, simple. Él es la verdad en este mundo aparentemente relativo, donde cada quien tiene su verdad. Jesucristo nos dice, no hay verdad tal cosa como por parte. Él es la verdad. La verdad es una persona. La verdad no es una circunstancia o una situación. La verdad es y se encuentra en Jesucristo, el mismo ser que dividió la historia de la humanidad. Y Jesucristo dijo esto, Él es la vida. Por toda la historia nosotros conocemos que si los mayas, que si las momias en el reino egipcio, que si las culturas chinas, cada quien ha tenido su creencia después de esta vida. Y Jesucristo lo dejó claro, establecido. Él es la vida después de esta. Por eso la palabra dice que todos los que creen en Jesucristo, aunque estén muertos, viviremos. Esto es tremendo. Entonces, con esto dicho, yo te invito, abre tu corazón y simplemente invítalo, porque esto es lo que tenemos que hacer. No hay que ser súper espiritual o un pastor. La palabra dice que los que a Jesucristo vienen o a los que a Jesucristo van, Él no los echa fuera. Entonces, con esto dicho, hay que tomar ventaja de estas cosas. Hay que atrevernos a creer. Que algo diferente sí se puede. Hay que atrevernos a creer a que yo tengo que comenzar a hacer cosas diferentes para comenzar a recibir, a vivir y a encontrar cosas diferentes. Es tan sencillo como eso. Entonces, Padre, en el nombre de Jesucristo, en este día, en este momento, venimos ante ti.
y reconociendo, Señor, que nada de estas cosas que venimos viviendo nos han funcionado, hoy te pedimos, Padre, Dios Creador, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que por favor envíes tu Santo Espíritu y que nos visite a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestra mente, a todas estas locuras que están en mi cabeza, que muchas veces no las soportamos y que llega un momento que el humano simplemente se termina quitando la vida. Es lo que vemos, ¿verdad? La situación, las locuras, los ataques diabólicos llevan al ser humano a un estado de desespero donde se terminan tirando de un puente, ahorcando, quitándose la vida. Entonces, para no esperar llegar hasta allá, estar allá o caer tan lejos, porque no todos las cuentan cuando llegan a ese lugar, Padre, que seas tú en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El poder de la sangre habla, y lo que habla, vive, y lo que vive en lo sobrenatural, tiene poder. Visitándome en este día, tomando el control de mi corazón. Permíteme tener un corazón nuevo, pensamientos nuevos, deseos nuevos. Cualquier cosa que tú quieras darme nueva, Jesucristo bendito, dámela porque la necesito. Una oración tan sencilla como esa puede marcar un antes y un después en la vida de cualquier ser humano. Y si te pones a analizar, esto es realmente lo que no sucede muy a común, muy seguido, ¿verdad? Porque nosotros crecimos nuevamente diciendo, creo en Dios, pero realmente creemos en el Dios que nosotros mismos nos fabricamos y en ese Dios que nos permite de todo un poco. Pero cuando decimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que envíes tu Espíritu Santo y te lleves este desespero, esta angustia, esta falta de paz, y en vez de esto dame de ti, dame de tu ser, dame de tu presencia, dame de tu amor y dame de tu perdón, la vida tiene que ser diferente. La cosa es que hay que atrevernos, tenemos que atrevernos a decir estas palabras genuinamente, como dice la palabra. Hay que pedirle a Dios, pero creyendo que Dios es real y no solamente que está allá en el tercer cielo, sino aquí con nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso es que sentimos lo que sentimos cuando oramos, no cuando rezamos solamente y decimos cosas repetitivas, sino cuando nos desahogamos o cuando nos desnudamos espiritualmente hablando. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdame. Permíteme, concédeme, envía tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo comience a tocar puertas para que yo pueda llegar y abrirlas con más facilidad. Que sea tu Espíritu Santo metiéndose en la mente de esta persona para que tú obres a mi favor y así yo pueda continuar en victoria, en victoria. En el nombre de Cristo Jesús, el mismo ser que dividió toda la historia. Todo lo que conocemos de historia de la humanidad está dividida por un solo nombre, por el Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente, ¿cómo va a ser tu familia? ¿Cómo va a ser tu vecindario? ¿Y cómo va a ser tu trabajo? ¿Y cómo va a ser la relación con tus amistades? Tú sabes esa respuesta y creo que esa respuesta nos dice mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de seres humanos crecimos engañados con un chip, preprogramados a lo que mi familia creció creyendo, porque la abuelita de la abuelita de la abuelita de mi abuela creció creyendo en eso. Y eso es lo que viene arrastrando maldición y confusión en la mayoría de nosotros. Hasta que rompemos esa cadena, yo la hice 3 años atrás, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, me bautizo y comienzo a vivir una vida no perfecta, pero una vida completamente diferente, llamándole al amor amor, pero al pecado pecado. Y entonces es en ese momento cuando yo comienzo a recibir cosas de verdad beneficiarias, resultados, a ver cosas positivas en mi vida. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo.
y que el Cristo de la gloria nos cuide, nos proteja y nos dé espíritu de perseverancia para mantenernos firmes cuando venga el desánimo, cuando venga el engaño, la traición, la enfermedad y la mentira. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te pido, por favor, que seas tú en este momento, ahora mismo, enviando tu Santo Espíritu y tocando nuestros corazones, reprendiendo, sacando todo espíritu maligno. Que se vaya, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que seas tú, poderoso Santo Espíritu de Dios, sacando todas esas preocupaciones de nuestra mente y dándonos de tu paz, de esa paz que solamente Jesucristo nos puede dar. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que seas tú recibiendo toda tu gloria, porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Bye bye. Nos vemos luego.